si hay un símbolo que es universalmente reconocido, tanto dentro y fuera del País Vasco, como genuina representación de la identidad nacional vasca, esa es sin duda la ikurriña. Esa bandera bicrucífera, roja, verde y blanca, que efectivamente allá donde se ponga es universalmente reconocida como representación de la identidad de este pequeño territorio en esta esquinita que estamos en el sur de Europa. Hoy voy a hablarles de la ikurriña. Y voy a hablarles una cosa que al principio puede parecer un poco rara, ¿no? Hablarles de cuándo la ikurriña se convirtió en una bandera vasca, o mejor dicho, en la bandera vasca. Y para ello vamos a irnos a un territorio bastante lejano. No nos quedaremos en Europa, sino que nos iremos a ver a esos vascos que estaban en muchos territorios americanos, que durante generaciones habían emigrado y habían creado instituciones, y que efectivamente, como vamos a ver, tuvieron un papel muy relevante y desconocido en esa historia de la ikurriña. Porque es una ikurriña que sabemos la historia entre nosotros, en Euskal Herria, creada en 1894, expuesta por primera vez izada en Euskaldun Batzokia de Bilbao en ese mismo año, inicialmente circunscrita al mundo político, circunscrita a las actividades del Partido Nacionalista Vasco, que la fue extendiendo, aunque fue progresivamente adquiriendo una mayor difusión, hasta que finalmente, en el año 1936, en plena guerra civil, el primer gobierno vasco efectivamente la convirtió oficialmente en la bandera vasca. Una situación que fue refrendada en el año 79 en el Estatuto de Gernika, en el que volvió a hacer de la ikurriña esa genuina representación, tanto real como legal, de la identidad y del País Vasco. He dicho antes que durante un tiempo esa bandera estuvo circunscrita al mundo político y sobre todo al mundo del nacionalismo. Y de hecho son muchos los que todavía dicen que la ikurriña era un símbolo político. Lo cierto es que cuando Sabino Arana y su hermano Luis Arana crean la ikurriña, o crean las ikurriñas, pero crean toda una serie de banderas para representar los diferentes territorios, y una de ellas, hoy en día no usada, para representar al conjunto de Euskal Herria, efectivamente lo que están haciendo no es una propuesta política en sí, es una propuesta de identidad general, evidentemente marcada en una identidad política, la identidad del nacionalismo. Pero sí que es cierto que durante mucho tiempo fueron solamente los nacionalistas los que usaban y reivindicaban esta bandera. Y hasta cierto punto es cierto que durante ese tiempo se puede decir que era una representación de un movimiento político. Hemos hablado antes de los vascos en América. Vemos que los vascos en América iban un paso por delante de los vascos de Europa en cuestiones de representación. Cuando llegan a América y empiezan a juntarse y empiezan a ser reconocidos como vascos, efectivamente se dan cuenta que, a diferencia de otras naciones, tanto naciones con Estado como naciones sin Estado en Europa, carecíamos de una simbología, carecíamos de una bandera, no había ikurriñas. Y de hecho fue durante mucho tiempo que se dedicaban a hacer una serie de experimentos, algunos que duraban más tiempo, otros que fueron simplemente propuestas, pero todas ellas marcadas esa necesidad de una simbología común que representara a todos los vascos. De hecho, voy a hacer un poco de propaganda. En mi libro Antes de la ikurriña hablo sobre todos esos procesos y esas propuestas que hubo de hacer una imagen, una bandera vasca. Bueno, fijaos en la portada y sobre todo en esta imagen porque va a tener su importancia en lo que les contaré hoy. También en América llegó la ikurriña muy pronto. De hecho, esta imagen que tienen aquí es la que yo creo que es la primera presentación de la ikurriña en la revista Irrinchi en 1905, en la cual aparece una bandera más o menos bicrucífera, que podría ser la ikurriña. Esto que ven aquí es efectivamente la primera fotografía que tenemos de una ikurriña en América, en la sede de Juventud Vasca en Buenos Aires, año 1911 o 12. Como ven, llega muy pronto, pero al igual que ocurre en Euskal Herria, en América también llega muy ligada hacia las instituciones que crea el mundo político del nacionalismo en América, toda una serie de delegaciones de juventud, del partido político, Acción Nacionalista Vasca en Argentina y otras cosas afines, donde efectivamente la ikurriña se difunde, pero todavía es circunscrita a ese ámbito. Y aquí llegamos al punto interesante, a ese momento en el cual yo mantengo que efectivamente la ikurriña comenzó a dar un gran paso para convertirse en la bandera de Euskadi. Y vamos a hablar de un centro vasco, el centro vasco más antiguo existente hoy en día en América, el Centro Vasco de Buenos Aires, creado en 1876, aún todavía en activo, en el centro de Buenos Aires, y que fue protagonista en 1921 de un acto que para mí encierra una gran significación en este proceso.
¿Qué pasó el año 21? En el año 21 ocurrió una cosa muy interesante. Por vez primera, la junta directiva que accede al centro, todos los años se renueva la junta directiva, es una junta directiva, vamos a decir, nacionalista. Se puede decir nacionalista. De hecho, el problema que ha habido es que en la década anterior había unos problemas muy fuertes entre diversos sectores dentro del centro de Aulac-Bat, que no es un centro político, es una asociación centro vasco normal y corriente, recreativo, con un frontón, con un restaurante, con salones sociales, nada que ver con el mundo político, pero donde efectivamente los debates políticos se llevaban. Y justamente, en el año 21, un sector joven, renovador, que estaba representando un sentir creciente y mayoritario dentro del grupo de socios de esta entidad, efectivamente se hace con las riendas de la institución y comienza a renovar. Primero que hace es reeditar la revista social, la revista llamada Aulac-Bat, que vienen aquí, y donde verán claramente una cosa interesante, y es que ahí arriba aparece una icorrilla. Fíjense que está todo color, cosa que era muy poco habitual entonces. No solamente esto, es que realmente el primer gran acto que hace esta nueva Junta Directiva renovada es organizar el 9 de julio del año 21 en una festividad en la cual se coordinaban dos grandes momentos tanto para el país de acogida como para el país de salida. Era el San Fermín, patrón de Navarra, y la Jura de Independencia Argentina, una gran festividad patria en Buenos Aires. Y es ese día cuando la Junta Directiva decide hacer un acto extraordinario y de gran significación. A las 10 de la mañana, como ven ustedes aquí, se decide ni más ni menos que el padre Miguel de Pamplona, que era, como veremos, un capuchino del Colegio Escalechea de Llavariol, cerca de Buenos Aires, sería encargado de bendecir dos banderas, una argentina y una vasca, de Ikurriña, por supuesto, que serían entregadas a la sociedad y que efectivamente la sociedad de Aulac-Bat, a partir de ese momento, pondría en ese lugar de honor, en ese lugar donde se ponían en todos los centros extranjeros en Buenos Aires en aquel momento, se pondrían ambas banderas, la bandera de representación nacional y la bandera argentina, como imagen de esa identidad. El acto se llevó a cabo, y se llevó a cabo con inmensa solemnidad. El padre Miguel de Pamplona, acompañado de varios capuchinos, profesores del Colegio Escalechea de Llavariol, efectivamente acudieron al acto, se hizo la bendición y recibieron de manos de los capuchinos una representación del centro vasco, recibió estas banderas, esta representación dirigida por José María Lasarte, que había sido uno de los primeros directivos y de una gran relevancia en el centro vasco y que había tenido, desde luego, los primeros que se había unido a esta imagen, a esta representación del nacionalismo, y efectivamente esa bandera se reciben, se pusieron, y por primera vez la Ikurriña ondeaba como representación de la identidad vasca en una institución que no era una institución política. Y de hecho, muy rápidamente otros centros vascos lo siguieron. A finales de aquel mes de julio, por ejemplo, en Arrecifes, una localidad cercana a Buenos Aires, Fisa de San Ignacio, y el centro vasco local decide también poner una Ikurriña. Es la primera fotografía que tenemos de una Ikurriña en ese contexto. Buenos Aires, Arrecifes, rápidamente más centros vascos, Montevideo. 1921, 2021. Han pasado o van a pasar casi 100 años de este acto. Es un acto de una capital importancia. Cuando en el año 36 la Ikurriña fue oficializada y se hizo oficial, se discutió mucho en aquella época sobre si realmente debía ser la bandera vasca, porque recordemos, inicialmente había sido la bandera de Vizcaya. Y de hecho Luis Arana en su momento había discutido con otros famosos jeltzales, entre ellos con Manuel Brujo, con el propio José Antonio Aguirre, sobre la conveniencia de mantenerla. Y ambos le dijeron, mire, don Luis, tiene usted razón. Usted, cuando creó esta bandera, la creó en Vizcaya. Pero mire, el pueblo ha hablado. Y los vascos de América, y luego los vascos de aquí, la hemos comenzado a utilizar como bandera de Euskadi. Cuando el pueblo ha hablado, tenemos que callar. Es decir,
los vascos de América, y concretamente el Órale de Buenos Aires, dieron ese paso, fueron los primeros en dar ese paso para convertir la ikurriña en la bandera vasca. ¿No sería interesante que el año que viene, 2021, hiciéramos un reconocimiento como se merece a este acto? Muchas gracias.